Acompáñenme que les quiero mostrar los 8 mejores lugares para visitar en Nápoles de forma gratuita. Hola a todos y bienvenidos a la fantástica y caótica ciudad de Nápoles. La ciudad fue fundada en el siglo VIII a.C. por los griegos. En su momento ya existía una ciudad cercana, por eso a esta nueva ciudad la llamaron Nueva Polis, de ahí el nombre Nápoli. A través del tiempo, Nápoli ha estado bajo el dominio de diversas dinastías, como los griegos, los romanos e incluso los españoles, cuando Nápoli fue la capital del reino de las dos Sicilias antes de la unificación del Reino de Italia. La ciudad es la más poblada del sur de Italia y la tercera a nivel nacional, con alrededor de 3 millones de habitantes. Nápoli es sin duda una ciudad vivaz, desordenada y sobre todo caótica, pero en este caos los napolitanos han desarrollado sus propias reglas y parecen entenderse bárbaro. Para los que venimos de afuera puede parecer un lío de motos, de gente, en fin, caos. Sin duda, uno de los puntos claves de esta ciudad es la Plaza Plebiscito. Es la plaza donde me encuentro ahora y es una de las plazas más grandes de toda Italia. Cuenta con una superficie de alrededor de 25.000 metros cuadrados. Obviamente la plaza se usa para albergar todo tipo de eventos como conciertos, ferias y un montón de cosas más. La plaza se encuentra muy cerquita del mar en una de las puntas de Vía Toledo y cuenta a su alrededor con edificios muy importantes. El Palacio Real, la Basílica de San Francesco Paola, el Palacio de Salerno y la Prefectura. Aprovechando que estamos acá en la plaza, vamos a entrar a los jardines del Palacio Real. La entrada a estos jardines es libre y gratuita a diferencia del palacio en sí, pero les cuento más adentro. La construcción de estos jardines data de alrededor del 1600 y los jardines albergan diversas especies botánicas. También desde acá adentro se puede acceder a la importantísima Biblioteca Nacional de Nápoles. Sumado con todo el verde que se puede ver acá adentro y las vistas que tenemos del Vesubio y del Golfo de Nápoles, hacen que pasear por estos jardines sea una muy linda experiencia. Pero muy cerquita de la Plaza Plebiscito, justo enfrente al Teatro di San Carlo, nos encontramos con la imponente Galería Umberto I, que sí, es muy parecida a la Galería Vittorio Emanuele en Milán. De hecho, son casi contemporáneas. Esta se terminó un poquito después, pero van muy de la mano. La galería cuenta con una enorme cúpula al centro y una planta en cruz. Los techos y la cúpula están todos abovedados con cristal y la galería merece que frenemos un ratito y admiremos toda su arquitectura. Si hay algo que caracteriza a los napolitanos es el amor y la fascinación que sienten por Diego Armando Maradona. Y acá, en el corazón del barrio español, se encuentra pintado este mural dedicado al 10. El mural fue pintado en 1990 por un artista local, luego de que el Nápoles ganara su segundo scudetto de la mano del Diego.
Sin embargo, este mural sufrió un par de modificaciones. Por ejemplo, la ventana que hoy en día se encuentra en la cabeza fue abierta en 1998. Al día de hoy no se puede abrir, está totalmente prohibido abrir esa ventana. En el 2017 fue nuevamente restaurado, ya que la versión original estaba hecha con pinturas bastante económicas. Y con el tiempo se ha ido desvaneciendo un poco la imagen. Pero hoy en día tenemos este mural que se ha convertido casi en un altar y sobre todo después de la partida de Diego. Otra parada súper interesante es el Castel del Ovo o Castel del Huevo. Es el castillo más antiguo de Nápoles y su construcción data del 1128. La entrada al castillo es gratuita, aunque si venís en temporada alta tenés que reservar tu entrada con anticipación en la página del castillo. Ten en cuenta que la entrada gratuita incluye el acceso a las terrazas principales del castillo, donde tenés una vista increíble de todo el Golfo de Nápoles, del Vesubio, del Lungomare y de la ciudad en sí. También tenés la posibilidad de comprar una visita guiada que incluye también las entrañas del castillo en sí. Su nombre parece medio raro, pero viene de la leyenda popular que dice que fue el poeta Virgilio que escondió en las mazmorras del mismo castillo un huevo mágico, y se decía que si ese huevo se llegaba a romper, Nápoles iba a sufrir una tremenda catástrofe. De ahí entonces deriva justamente el nombre. La estación de metro de Toledo en Nápoles es considerada una de las estaciones más lindas de Europa. Lo que destaca de esta estación sin duda es la Galería del Mar. Desde abajo uno se siente inmerso en un azul profundo que se suaviza a medida que subimos por las escaleras mecánicas. Domina la escena el cráter de luz que atraviesa todos los pisos de la estación y deja entrar directamente la luz del sol. La adición del juego de luces LED hace que parezca que estás en un mundo submarino. A medida que subimos, cuando cruzamos el nivel del mar, nos encontramos con un amarillo brillante, símbolo de la Tierra. Otro lugar que a mi entender no se pueden perder son los jardines de la Villa Fioridiana. Los jardines rodean esta villa que hoy en día se ha convertido en un museo cuya entrada es paga, pero la entrada a los jardines es totalmente libre y gratuita. Ojo, porque el horario es bastante acotado, sobre todo ahora en invierno. En verano es un poco más largo, pero igual tengan en cuenta. Si te interesa planificar tu visita a los jardines, te comento que los jardines quedan en el barrio del Vómero y son muy accesibles. Quedan a menos de 5 minutos a pie de las principales estaciones de funicular y también muy cerca de la estación de metro que te deja en la plaza central del barrio del Vómero. Como ven, los jardines nos ofrecen un paisaje bastante boscoso, medio selvático,
en un entramado de distintos caminitos que suben y bajan. La verdad está muy bueno para recorrer y hasta pasar el día. Tiene campos más abiertos como para venir a hacer un picnic, y la joya es el balcón que tiene la villa que apunta al Golfo de Nápoles. Para mí, una de las mejores vistas de todo Nápoles. Ya para cerrar, les quería mostrar como un bonus este último lugar que tiene una pequeña trampa, no es totalmente gratis. Se trata del Castel San Telmo y la entrada después de las 4 de la tarde cuesta solo 2 euros. El Castillo San Telmo es una construcción medieval que data del 1300, que ha sido utilizado como método de defensa de la ciudad, pero también se ha utilizado a partir del siglo XVII como una importante cárcel. Después del siglo XVIII la cárcel se cerró y es a partir del siglo XX que al castillo se le reconoce su interés cultural. Hoy en día funciona como un museo. Para mí lo mejor que tiene el castillo es su ubicación, ya que domina la escena napolitana desde lo alto de la colina del Vomero y nos ofrece vistas de la ciudad de 360 grados. Hasta acá llegamos con este video y espero que te haya gustado. Si fue así, no te olvides de darle like y de suscribirte, que se viene más contenido de Nápoles. Así que te veo en el próximo video.